Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues aprovechando que ya hay varios de ustedes conectados, entonces vamos a dar inicio, toda vez que tenemos todavía bastante tema por abordar y pues ustedes saben que pues para las clases de los lunes, afortunado o desafortunadamente, hay bastantes festivos. Entonces, ahorita el 12 tenemos uno, en noviembre tenemos dos, o sea, ya son tres clases menos de las, no sé, 8 que nos quedan, 10, no sé. Entonces vamos a meterle toda. A ver, primero que todo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Gracias, Mario. Listo, entonces vamos a empezar, pues digamos que en respeto a ustedes que se conectaron temprano, pues para poder abarcar mucho del tema que nos falta. Yo sé que quedamos en esta diapositiva, pero la verdad no me acuerdo bien qué habíamos dicho. O sea, ¿alguno me puede recordar, por favor, en qué habíamos quedado aquí? No tienes audio. Profe, es que la plataforma hoy ha presentado muchos problemas. Sí, Bueno, sí, la pues página a nivel general. la clase anterior me tocó hacerla por Meet, pero pues en teoría se supone que ya quedó solucionado. De hecho, pues la otra clase de 60 solo se habían logrado conectar 8. Entonces ahí estuvo el problema, pero ahorita en teoría, y de hecho yo ingresé y súper bien, o sea, sin problema alguno. No sé, a ver, esperemos. Pero no, mira, acá se siguen conectando y bien, sin problema. Sí, ya mejoró. Eh, vale, ¿alguno me recuerda qué habíamos dicho la clase pasada? ¿En qué habíamos quedado? ¿Se había dejado algún tema abierto o si ya pasó diapositiva? No, señor, estuvo hablando de los circulitos, pero pues no dejó ningún trabajo ni nada, hicimos fue unos grupos. Ah, ok, ni siquiera hasta creo que no hemos hecho el taller. Bueno, igual hoy creo que tampoco lo haremos, por ahí lo haremos la otra clase si no lo dejamos de tarea. Entonces yo ya expliqué lo que era el comercio interindustrial y el comercio interindustrial, hablando acá un poco de los países de RSPC Semil y RSPC Forum o nada de eso. Bien, me encantan esos comentarios de... Sí, profe, eso fue lo último que hablaste la clase pasada. Ah, vale, entonces pues básicamente eso hace referencia a las empresas de clase mundial, son aquellas empresas que se categorizan básicamente por lograr competir a gran escala con otras. Entonces acá hablaríamos un poco de lo que son las economías de escala por el comercio industrial, cuando vamos a hablar de que son empresas grandes las que compiten con empresas grandes y comercio interindustrial cuando son empresas pequeñas que compiten con empresas de similitudes características. Entonces en comercio interindustrial debemos haber mencionado el Respices Emilia, en donde básicamente hablábamos de los países cuando tienen situaciones geográficas, políticas, económicas similares. Y por otro lado, sí, Mario. Profe, una consulta, ¿el comercio intraindustrial aplica a nivel interno de un país o se puede hacer con externo, digamos, de algún otro producto que tengan similar? No, el comercio intraindustrial básicamente hace referencia a la competencia entre empresas grandes que producen a economías de escala. Entonces, si a nivel, por ejemplo, Colombia competiría con una empresa grande, no sé, pongamos un ejemplo, es que acá pues empresas grandes no es que tengamos muchas y pues cada una es como de un sector diferente. A ver qué ejemplo les puedo poner de empresas grandes que se dediquen a lo mismo. Es que cuando hablamos de comercio industrial hablamos es de la producción de elementos a gran escala. Y pues así empresas productoras grandes que tengamos, la verdad ahorita a la mente no me viene ninguna. Creo que lo más parecido es Ramo, pero de resto no,
La otra empresa de cerveza ya se fue, la sacaron del Ye- país. Esas de Jet Lag- chocolate, ¿no? Lácteos. Ah, de pronto, sí, Alpina. Alpina Eh, creo que es ya Sí, internacional. es empresa grande y está compitiendo a nivel internacional en Europa. Está abriendo algunas sucursales. Pero entonces, pero igual volveríamos a lo mismo. ¿Cómo podemos competir, por ejemplo, yogures, lácteos, cárnicos versus versus elementos de panadería? ¿Sí me explico? Es que cuando hablamos de comercio intraindustrial, hablamos es de comercio a gran escala de productos similares en donde compiten unos contra los otros. Por ejemplo, como si acá nuestra línea de producción de arte modos fuera inmensa y compitiéramos con Yamaha, con Kawasaki, BMW, Harley Davidson, y pues no sea así. O en tecnología, por ejemplo, Profe, televisores, como por ejemplo Caley, sí, profe, en el tema del café, pero es que esos son commodities y los commodities son comercio interindustrial, no es comercio intraindustrial, ¿ves? Entonces, cuando hablamos de comercio interindustrial, son productos manufacturados que llevan un proceso de maquila. ah, ya. Entonces, a ver, ¿ustedes tienen un grupo de WhatsApp de casualidad? Creo que Sí, sí, ¿cierto? señor. ¿Tú me podrías hacer un favor? Puedes enviar una específicamente para Catherine Lisset Herrera, diciéndole que en la parte de arriba hay un candadito en donde está la URL de la página, le da clic ahí y le sale el micrófono, tiene que darle permiso al micrófono y al parlante para que pueda oírnos y hablar. Es que eso le pasa a muchos. Y ya descubrí que es de ahí. Porfa, me ayudan con eso para que ella pueda escucharnos en clase. Entonces, sí, pues el comercio interindustrial básicamente se da en productos commodities, bien sea en el mismo o en países similares. Que creo que les puse el ejemplo de los cárnicos de Argentina con la agricultura de Colombia. Pero el comercio intraindustrial hace referencia netamente a tecnología, productos a gran escala. Entonces, por eso les decía lo de AKT o, por ejemplo, en televisores Caley, competir, no sé, Caley contra un Sony, contra un Samsung, LG. Pero pues, por eso les digo, o sea, empresas grandes, que bruto, qué empresa tan grande que yo recuerdo no Profe, tenemos una disculpa, sola. ¿el candado dónde está? En la parte superior, al lado de la URL, donde tú ves que está el nombre que dice us.bbcollaborate.com, donde ahí al ladito hay un candadito. Si le da clic ahí, ahí le sale permiso a la cámara, micrófono y sonido. Toca que ella le dé permitir. Ah, bueno, profe, ya voy. Gracias. Dale, gracias, Adriana. Pero sí, o sea, empresas grandes no tenemos. Comercio intraindustrial básicamente se da eso y está demostrado por el economista Paul Krugman que eso es lo que genera competencia y desarrollo para un país. Que si bien es cierto, en Colombia el 99% de las empresas son MIPYMES y esas son las que generan el 60 y algo por ciento del Producto Interno Bruto del país, no quiere decir que sea lo mejor. O sea, genera mucho del PIB, pero pues no estamos generando mucha competencia a nivel internacional. Para poder generar competencia internacional necesitamos esas grandes empresas que generan el 30 y pico restante del PIB nacional y pues sería lo eficiente. Y pues como ya les dije, o sea, empresas grandes que tengamos de tecnología, más allá de alimentos, o sea, somos unos duros en alimentos, pero pues en tecnología, ahorita creo que estamos un poquito crudos, más allá tal vez de la cura contra la malaria, que pues de hecho eso ya lo compraron, ya lo patentaron por otro lado. A todas estas, ¿quién produjo cura contra la malaria? Ustedes que son los duros. Patarroyo, ¿no fue? Manuel Elkin Patarroyo, bien, bien, bien. ¿Quién es el científico que tenemos en la NASA? Así casual, preguntas del país. Como cuando ustedes viajan al país y no les digan, usted es del país de Pablo Escobar, entonces ustedes les contesten, no, yo soy del país, por ejemplo, de Manuel Elkin Patarroyo, a quien gracias a él usted no sufre de malaria. Dale, Pues Catherine, me alegra. ¿Quién? el nombre de la NASA no me lo sé, pero es bueno, el que vivía en Buenaventura, ¿no? Ajá. Mm, pero no, pues el nombre sí no lo recuerdo.
Ginás. ¿Sí recuerdan a Ginás? Rodolfo Ginás. Y un último científico, así como, a ver cómo estamos de cultura general. ¿Cómo se llama el creador del marcapasos, que también es colombiano? De hecho, todavía vive y está acá en Colombia, se la pasa dando conferencias de cómo crear tu propio marcapasos. No para que ustedes lo crean y se lo metan ahí en el corazón, pero pues sí para que se den una idea de lo que se necesitó para generar un marcapasos hace mucho tiempo. Que hoy en día ya es del tamaño de un arroz, pero pues en ese entonces era más grande. ¿Cómo se llama? Sin buscar en internet. Jorge Pombo. No, Pombo es un escritor. Los cuentos de Pombo. No, ni idea. ¿Saben por qué les digo esto? Porque cuando uno va a otro país, muchas veces lo tildan de, ay, es que usted es del país de Pablo Escobar. Entonces usted le dice, no, yo soy del país de los científicos estos. A ver, así casual, como para defender nuestro país, para decir, no, es que somos de empresa de clase mundial. Jorge, Sí, bueno, sí, se Jorge, llama, Profe Jorge dice el de Jorge Reynolds. Reynolds Pombo. el, sí, pero cuando me decía solamente Jorge Pombo, yo no, pero sí, Reynolds. Reynolds básicamente es el creador no del papel Reynolds. Una vez me dijeron, profe, el creador del papel Reynolds, no, es el que... Entonces, bueno, porque les dije, vamos a poner la cultura general. Entonces, sí, chicos, cuando hablamos de comercio intraindustrial, básicamente hablamos de competencia a gran escala, pero con tecnología, full tecnología. Acá no la tenemos, entonces, o pues no es que no la tengamos, sino que todavía está en desarrollo, está en proceso de transformación, pero ya en un momento seremos reconocidos internacionalmente por otras cosas, porque también de hecho tenemos Premio Nobel de Literatura, tenemos Balón de Oro, tenemos eh, Grammys, tenemos buenos premios, pero nosotros solamente nos enfocamos en conocer muchas veces al cantante. Bueno, pues eso era el comercio interindustrial y el comercio intraindustrial, que hacen referencia a las empresas de clase mundial, que son esas empresas gigantescas que son capaces de producir muchas unidades a la vez. Entonces ahí yo les decía que también hay dos maneras de producir de esa manera. Una es generando un en donde cada uno pone su granito de arena y genera economías de escala. O la número dos, que es por así llamarlo, la fácil, que es tener empresa grande y producir a grandes cantidades. Ahora, a raíz de esto se empezó a producir una nueva ola que se llama ambientes de trabajo cambiantes. Ay, perdón. Entonces, básicamente acá hacemos referencia a todas las transformaciones que tiene que asumir una empresa para poder progresar. Aquellas empresas que se quedan como en lo estático, en lo de siempre, están condenadas a desaparecer al corto, mediano o largo plazo, porque se quedan estancadas. Básicamente fue lo que le pasó a Ford. Ustedes saben que Ford fue una de las primeras compañías que empezó a producir a gran escala, con su producción en serie. Sin embargo, se quedaron en eso, en que todo el mundo quería su vehículo negro, su caballito negro que le decían en ese entonces, y pues se quedaron pensando que la gente nunca iba a querer otro, era el único vehículo que iban a querer todos. Y llega Toyota, llega Mazda, se van de salvajes produciendo carros de todos los colores, diferentes gamas, carros, camionetas, de todo. ¿Y qué le pasó a Ford? Fue desapareciendo. Hoy no ha desaparecido, pero pues sí perdió todo el mercado que tenía en ese entonces. O sea, Ford era el dueño de todo. O sea, todo el mundo, todo americano quería su Ford. Pero resulta que entonces se quedan en eso de que todo el mundo quiere el vehículo negro que ellos producen y resulta que no es así. Todo va cambiando. O sea, Ford empezó con una muy buena idea. De hecho, ya que veo el comentario de Mario, y es que Ford arranca diciendo, si yo le hubiese hecho caso a la gente de lo que ellos querían, yo les hubiera creado un caballo más rápido. Pero como no fue así, vi una oportunidad de negocio, creé fue un carro. Entonces acá él arrancó súper bien, luego se quedó en eso de que, ay, mi teoría de producción es seria, todo el mundo quiere mi vehículo y vean en dónde terminó. Hoy en día Toyota lo superó por mucho y el Toyota Corolla es el vehículo más vendido en todo el mundo. De hecho, tienen un libro que ellos escribieron, la familia Toyota, se llaman Toyota, no con T, sino con D, Toyota,
cambiaron a Toyota básicamente porque para los del occidente es más fácil, más sobre todo para las lenguas anglosajonas, o sea, los que hablan inglés, es más fácil mencionar la T que la D. Entonces por eso se cambiaron el nombre a Toyota. Y el vehículo más vendido es el Toyota Corolla. Y el libro que escribieron y hasta hoy en día no pierde vigencia, es uno de los bestsellers, o sea, uno de los libros más leídos alrededor del mundo. Se llama Toyota 14 Principios del Fabricante Más Grande del Planeta. Es un libro buenísimo. De hecho, si alguno de ustedes lo quiere y eso me escribe y se los comparto para cuando estén así aburridos lo lean. Es gigante, eso sí, es gigante, pero pues es muy enriquecedor. Entonces, básicamente, a raíz de eso surgen lo que son los ambientes de trabajo. Toyota 14 es el fabricante más grande del planeta. Entonces, y de ahí surgió después otro libro que es como la segunda versión, que se llama La teoría de la producción en serie, y fue escrita por el primo de la familia Toyota, Taichi Ono, y el cual que creó el modelo Kaizen de calidad total. Es el que habla de TQM, te quiero mucho, Total Quality Management, desde ahí. Entonces, bueno, los ambientes de trabajo cambiantes hacen referencia a ese proceso que tuvieron que asumir todas las empresas. Esto se dio exactamente en el año 1994, 94 estoy seguro, con el señor James Champy y Michael Hammer, los escritores de la teoría de la reingeniería, del modelo de reingeniería. Básicamente explicaban eso, o sea, cómo las empresas tienen que estar innovando constantemente porque en cualquier empresa que se queda con las teorías de hace tiempo de que no, la de Fayol, la de Taylor, la de Max Weber, la de Maslow, McGregor, y ellos ya se quedó atrás, o sea, ya no les sirve porque esas teorías funcionaron para su momento, y pues actualmente hay otras nuevas que es las que toca poner en práctica, pero hay gente como que se queda en eso. Entonces, a raíz de eso es que estos personajes ponen el modelo de reingeniería por un lado, pero por el otro, en el mundo se está dando un movimiento de apertura económica. ¿Y qué es la apertura económica? Como les dije en la clase pasada, si no estoy mal, es cuando todos los países empiezan a generar acuerdos de libre comercio. Entonces, ¿cómo generar esos acuerdos que busquen en gran medida ayudar a su país a través de transacciones que permitan adquirir productos que no se hallan en el país? Profe, se me cortó, ¿cómo se llama? Se llama ¿qué, Diana? ¿Yo? ¿El libro? ¿El autor? ¿Qué? Apertura económica. Ya te iba a decir, mi nombre es Johnny Luna, mucho gusto. Entonces, les estaba diciendo que se generó la apertura económica. A raíz de eso se empiezan a hacer acuerdos de libre comercio con todos los países buscando obtener productos que no se tenían localmente. No sé si ustedes sepan, pero ya es algo que se dice constantemente, y es que Colombia, por un lado, se quedó aproximadamente 30 años, 20 años, ya no son 30, son 20 años retrasado por el tema del narcotráfico. Pero una vez que terminó el narcotráfico se logró avanzar y actualmente se dice que estamos 10 años atrasados en tecnología. ¿Y que a qué se referencia a esto? No que ustedes puedan conseguir, por ejemplo, el nuevo celular que acaba de salir. No sé, ahorita el 14 de octubre sale el iPhone 11, el iPhone 12, el normalito, entonces no quiere decir que ustedes no lo puedan comprar. O sea, los avances en tecnología hacen referencia a la producción tecnológica a nivel país. Eh, no, me están llamando, pero estoy en clase. Entonces, se me fue lo que les estaba diciendo. Qué pena con ustedes, ¿me acuerdan? ¿Qué les estaba diciendo? La venta de los celulares Que los estamos, Ah, sí, sí. Colombia está atrás. Estamos retrasados Atrasado 10 en años tecnología. básicamente porque nosotros tenemos una inversión de I más D. Dale, gracias. Tenemos una inversión de I más D, investigación más desarrollo, mientras que en otros países, por ejemplo, invierten, voy a poner una cifra X, 100 millones, en Colombia se invierten 10. Y estoy hablando de 100 millones como un valor bajito que invierten los otros países, porque realmente nosotros a tecnología casi no le metemos dinero, porque seguimos pensando que los commodities son la solución para todo. Y si es cierto, la comida es buena y como les dije la vez pasada, no es que tenga algo en contra, al contrario, es bueno para abastecer la economía nacional y poder ser fuertes y demás y poder así generar tecnología. Nosotros no le seguimos apostando al aguacate, defendiendo el aguacate. Entonces,
A raíz de esto, básicamente lo que se hace es que no le invertamos mucho a tecnología y nos sigamos quedando 10 años, estamos por detrás en tecnología con respecto a casi todos los países. Entonces, para poder ser un país de clase, tal como lo vimos en la diapositiva anterior, básicamente nos falta invertirles a tecnología, no tanto a los commodities y todo eso, sino a la transformación de esos commodities. Entonces, una vez se genera esta apertura económica, se empieza a competir con otros y demás, se empieza a generar un nuevo concepto que es trabajar a la oficina y detrás de la oficina, back office y front office. ¿Qué es el back office? Es aquello que ustedes dirían es el home office, es trabajar desde las casas. Entonces, miren que esta vaina se está hablando desde el 90 y tuvo que haber pasado 2020, o sea, nos tuvimos que venir encima con cuarentena y demás para empezar a utilizar home office. O bueno, teletrabajo, acá a lo Colombia, pero a nivel internacional home office, o sea, miren lo que, o sea, lo que nos tuvo que llevar. Dicen que por fin nos convertimos en un país de primer mundo porque por primera vez estamos invirtiendo en educación, sí, en educación, porque ahora todas las plataformas, miren, por ejemplo, esta plataforma, que sí, estamos aprendiendo y demás, bueno, pero estamos utilizando nuevas herramientas y estamos invirtiendo en salud. Entonces dicen que por primera vez nos convertimos en un país de primer mundo y también estamos invirtiendo en tecnología. De hecho, actualmente hay laboratorios acá en Colombia que están apoyando a laboratorios de otros países para encontrar el tema de la vacuna y por otro lado, pues todas las universidades que tienen facultades de medicina se les están generando convenios con el gobierno, con el Sistema General de Regalías para poder establecer eh, laboratorios que sean capaces de analizar todas las pruebas COVID que se encuentran retrasadas. Entonces, nos hemos vuelto un país de primer mundo hasta apenas, miren, tuvo todo lo que tuvo que pasar y a back office está desde el 90. Back office. Ahora, front office. Front office es cuando ustedes están básicamente en sus oficinas trabajando, pero ya es un trabajo flexible. ¿Qué es un trabajo flexible? Les voy a poner un ejemplo de una empresa que de verdad a mí me encanta, o sea, cuando yo la menciono, o sea, me brillan los ojos, es una empresa genial, y es Google. En Google ustedes eh, almuerzan y tienen unas cápsulas para darse una siesta. Estoy cansadito, tengo sueño, no dormí bien, voy, me echo mi siesta y luego sigo trabajando. Allá no se ve como que algo, perezoso, flojo, ni demás, simplemente hay personas, yo soy testigo, de hecho hay veces que hay un sueño después del almuerzo que es pesado, no todos los días, pero pues sí, a veces llega. Entonces empiezan a humanizar las empresas, espacios a- a es- en las organizaciones para que las personas se sientan en Google, que ustedes pueden llevar sus perros. Entonces, si sus perros los hacen estar más tranquilos a ustedes y bajar el nivel de estrés, lleve su perro. Téngalo ahí al lado de su puesto de trabajo, consiéntalo, rásquele la panza y listo, siga trabajando. Hay dispensadores de M&M's, M&M's. Entonces, lo que nosotros llamamos los M&M, entonces pues allá también hay. ¿Y por qué digo esto? O sea, ustedes dirán como que es muy superfluo, muy no sé, pero realmente miren que están humanizando finalmente los trabajos. O sea, ya en los trabajos se empiezan a dar cuenta que no somos máquinas, que no tenemos que llegar, producir e irnos. Entonces, cuando hablamos de front office es darle las herramientas al trabajador para que se sienta bien, para que pueda trabajar a gusto. Adicionalmente a eso, pues de que humanice su puesto de trabajo y asimismo, ¿qué pasa? Recuerdan que hace, creo que esta clase o la anterior, no recuerdo cuando les dije, que ya se dejaba de considerar eso de que el cliente siempre tiene la razón. Eso ya es falso, eso ya se mandó a recoger no, desde como desde el 90, inicios de los 90, finales de los 80, se empezó a decir, ¿cómo así que el cliente tiene toda la razón? Eso es falso, o sea, el cliente no conoce el producto, el cliente, si uno sabe qué es lo que vende, no tiene por qué hacerle caso a lo que dice el cliente. Listo, que el cliente pues no quiso eso, pero ese es solamente ese cliente, pero que hay con todos los demás. Muchas personas quieren mi producto por lo que es, no por lo que el otro cliente quiere que sea. Y ustedes saben, para personas que trabajan en atención al cliente, saben lo, eh, no sé, curioso, o satisfactorio, o algunos dirán estresante que es trabajar atendiendo público. Realmente atender a público, eso es de odios y de amores. Personas que uno no conoce lo mandan bien lejitos, por no decir otra cosa. O como hay personas que son supremamente agradecidas, pero pues finalmente, ¿quién es el dueño del producto? Nosotros que somos los que lo creamos. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiarlo de acuerdo a lo que un cliente dice, siendo que todo el mundo está feliz con eso?
A eso nos empieza a decir como tal los ambientes de trabajo cambiantes y que cuando un trabajador empieza a darse cuenta, empieza a tomar, como se dice, sentido de pertenencia hacia la organización, básicamente tenemos que, perdón, voy a estornudar. Eh, ¿Qué les estaba diciendo? Si toma sentido de pertenencia, básicamente atiende mejor a sus trabajadores. Acá me dice que mi conexión no es suficiente para compartir la cámara. Bueno, si se desactiva, ya saben por qué. Entonces les estaba diciendo que básicamente el trabajador ya empieza a atender de mejor manera a sus clientes y no hay que obligarlo. O sea, ya no hay que obligar porque cuando usted obliga a su trabajador a que atienda a un cliente, lo hace de mala gana. Ustedes se habrán dado cuenta. Entonces, cuando el trabajador está satisfecho y contento con lo que hace, básicamente se nota en la atención a sus respectivos usuarios, a sus clientes, como lo quieran llamar, stakeholders, partes interesadas de la organización. Eh, bueno, se dejó de compartir las diapositivas, voy a darle a actualizar porque acá me dice que se presentó un error. Esperen un momento. A ver cómo nos funciona. Se desactivó esto. ¿Están oyendo? Sí, Sí, señor. Viendo y viendo, ¿me están viendo? ¿No? Sí. No, ahora sí. Bueno, listo. Entonces, les estaba diciendo el back office, que es como ese home office, ese trabajo desde casa, y está el front office, que básicamente es esa atención personalizada con cada uno de los stakeholders, clientes, grupos de interés, partes interesadas, como lo quieran llamar. Y acá yo puse una imagen pues que me gustó, creo que aplica mucho a esto y es que hace trabajadores felices. Y un trabajador feliz en una empresa, apartamos de un principio que a mí me gusta, que es, no recuerdo de qué país es, pero pues me llama mucho la atención, y es que cuando uno trabaja en lo que le gusta, deja de ser un trabajo. Entonces, pues acá por eso puse esa imagen, porque realmente considero que cuando ustedes empiezan a hacer eso que les apasiona y los hace feliz, entonces pues ahí es que ya deja de convertirse en un trabajo, sino que se vuelve algo que les gusta hacer, o sea, les gusta madrugar y ir a hacer eso. Por ejemplo, en mi caso me gusta la docencia, entonces digamos que yo soy feliz acá conectándome y viéndolos y hablándoles y demás, y ya deja de ser un trabajo. Entonces, a eso me refiero. Bueno, esos son los ambientes de trabajo cambiantes. ¿Entendido? Claro. Sí, señor. sí, señor. Sí, Gracias. señor. Bueno, entonces, luego de eso, ya que tenemos ambientes de trabajo constantes, ahora sí vamos a hablar netamente de clúster. Vamos a dedicarle un buen rato al clúster porque pues ya hablamos de red vertical, de red horizontal. Algunos tenían sus dudas todavía con redes verticales, pero entonces hoy van a salir de todas sus dudas porque vamos a hablar netamente de clúster. Entonces, los clúster están ubicados en diferentes partes de Colombia. Adicionalmente a eso, siempre son regidos por una misma institución. ¿Cuál es? La Cámara de Comercio. Entonces, como la Cámara de Comercio es la que los rige, básicamente tiene que seguir unos lineamientos o unos acuerdos, unos documentos que deben firmar, legalizar y demás. Entonces, ¿por qué Bogotá? Ustedes dirán, "Profe, pero es que acá también hay personas de otras regionales y demás". Realmente estuve buscando en las páginas de las cámaras de comercio de otras ciudades y realmente la información es muy escasa pese a ser la misma institución. Entonces me llamó bastante atención eso, pero digamos que para darles un buen ejemplo, cogí la institución que mayor información tiene, porque pues igual aplica para todos. Pero sí, por eso es que ustedes dirán, pero ¿por qué solamente aparece en esta? Fue por eso, porque la información abundante la encontré en la Cámara de Comercio de Bogotá, mientras que en las otras regionales casi no, la información es muy reducida, no sé por qué, Profe, qué siendo que es pena, lo mismo. Sí, Kate. interrumpo. Esas diapositivas están en la plataforma que las estoy buscando para ver un poquito mejor, que es que la verdad no veo muy bien desde mi La celular. verdad,
No me acuerdo. Pues espérame, intento juntarlas acá. Que yo sé que acá se puede juntar. Vamos a compartir archivos. La verdad no me acuerdo si la monté en la plataforma. No, es que la Porque estaba como la tengo. buscando, pero no la encuentro. Dale, espérame. Ujú. Sí, porque igual yo sé que la resolución que muestra la pantalla no es que sea la mejor. Sí, se ve como pixeleado. A ver. Bueno, téngame paciencia porque va en 3%, 4%. Se nota es que el archivo es bastante pesado. Pero bueno, las comparto acá, pero ahí sí les voy a pedir un favor, chicos, y es que estas diapositivas las creé yo, por lo tanto tienen derechos de autor. Entonces, la idea es que, bueno, yo les comparto el material porque ustedes son mis estudiantes, pero a lo que voy es lo siguiente, que en teoría no debería yo ver estas presentaciones en otros cursos. Entonces, para ustedes, guárdenlas, archívenlas, si les sirven, genial, pero si las llego a ver en otros cursos y demás, son derechos de autor y es, de hecho, cada clase es derecho de autor, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Vale, igual para todos. Ahí está cargando, ténganle paciencia, en algún momento les llegará. Bueno, una cosa es que les llega, otra cosa es cuando la pueden descargar, porque está bastante pesadito el archivo. Bueno, les estaba diciendo que los clústeres, básicamente, como les he dicho en otras clases, son aquellas instituciones que están ubicadas en un mismo lugar y compiten entre ellas, bien sea con productos similares o con productos complementarios. Entonces, para el caso de Bogotá, podemos encontrar unos clústeres que acá tengo mencionados, como por ejemplo el sector de muebles, que lo encontramos en el barrio 11 de octubre y en la Primera de Mayo. Todo el tema de calzado lo encontramos en el Restrepo. Todo lo que son equipos de cómputo y tecnología en Unilago, los establecimientos de mantenimiento y modificación de vehículos en el 7 de agosto en la Caracas con décima, el sector de artes gráficas en el Ricaurte, las joyerías en el centro de Bogotá por la Plaza de Bolívar, no sé si las hayan visto, el sector gastronómico en la zona G y las flores en la Sabana y los lácteos en Ubaté y en Sopó. Entonces, digamos, Una pregunta. Eh, es que, bueno, por ejemplo, con respecto a lo del tema de las flores y demás, pues eso sí se ve, por decirlo así, organizado y demás, pero, por ejemplo, en lo que usted dice pues, de ventas de partes, mantenimiento y demás, por ejemplo, en el 7 de agosto, pues son diferentes negocios que obviamente cada uno... eh, pues no sé, tira para su lado las ventas de su parte y demás. Esto para que sea clúster o se catalogue como clúster, hay que realizar algún proceso de identificación frente a la Cámara de Comercio, no sé, o cada uno todos tiene ellos que están hacerlo. registrados. Todos ellos están registrados y compiten entre sí. ¿Por qué se llama clúster? Porque es una ayuda mutua. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo estoy vendiendo repuestos para el vehículo Chevrolet. Ya los requisitos los vamos a ver en otras diapositivas. Resulta que llega alguien de más, un vehículo más. Entonces yo voy acá donde mi vecino, venga, préstame tal pieza, ahorita te la pago y voy y la instalo. A eso hace referencia el clúster, o sea, es ayuda mutua, pero desde el punto de vista de la competencia. Entonces, en todo momento estamos compitiendo. El hecho de que usted esté ahí, o sea, acá el que más bulla hace es el que más vende, siendo sincero. Ustedes pasan por el 7 de agosto, porque en el tema de vehículos, o van, por ejemplo, acá a la Caracas con 17, y con el tema de motos, y eso, el que más bulla le haga es al que compra, porque realmente todos se le tiran a uno, venga, ¿qué necesita? ¿Qué va a llevar? Bueno, si uno no lo necesita, termina hasta comprando. ¿Me están oyendo? Es que acá me salió un error. Sí, pero yo no Sí, veo la señor. pantalla. O sea, El Sí, poder de No, la sí, persuasión. la pantalla se dejó de compartir. Dice que no tengo suficiente internet para compartirla. Supongo que es por lo que el archivo se está enviando. listo. Pero esperemos que ya les va. Una, Ya acá dice que está convirtiendo. Dime, dime. una pregunta. Entonces, por ejemplo, yo podría catalogar como una especie de clúster, por ejemplo, no sé, las discotecas de Modelia, que, pues, por decirlo así, todos tiran para un mismo lado, en el sentido de que
es traer consumidores a ese lugar y pues son parecidas las actividades que realizan, no sé. Sí, 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 total. Lo que pasa es que cuando hablamos de clúster, sobre todo hablamos es de productos más que de servicios. Porque pues en ese orden de ideas también podríamos incluir clúster en todo, en el lado de Álamos o en Chapinero, lo que son los moteles. En el, digamos, esto va a variar dependiendo de qué. Bueno, yo ya les, espérame, ya ¿Eso les también compartí las implica la diapositivas. ¿Sí licoría? les llegaron? Espérame, si les llegaron las diapositivas, es que las acabé de compartir acá, dice que ya les llegaron. No, profe, en el tab no se ve nada, o a menos de que se vea en otro lado. Dice Es que cómo acá, compartir archivos, sale, pero no deja cómo descargar. qué raro. Sí, es que, pues leí compartir, pero se me empezaron como a presentar en pantalla. ¿La están viendo en pantalla? Sí, Yo señor. veo algo Sí, que profe. dice roles gerenciales y trabajo colaborativo, pero yo Sí, no sé. sí. Entonces, sí, qué raro, pues pensé que compartir era enviarles, pero parece que compartir es, es compartir, o sea, mostrar en pantalla. Entonces, Nos tocaría por correo. sí, sí, yo las subo a la plataforma para, pero las borro. O sea, las subo, las dejo unos días y listo para que las descargue y después las envíe, no sé, qué sé yo. Bueno, Alguien me había dicho ahorita, Caterina, ¿eras tú? O no sé, que me había dado otro he ejemplo. preguntado, por ejemplo, con las licorerías, hay un sector aquí en Bogotá, uno es San Andresito y otro, ay, no me acuerdo el ¿Legales o barrio, ilegales? legales. O sea, dependiendo, pero pues de igual forma está prestando un producto y se encuentran sectorizadas. Sí, sí, total. De hecho, en San Andresito podríamos hablar de ropas, Ujú. pero digamos que, los que están legalmente constituidos, o más que constituidos, documentados y registrados ante la Cámara de Comercio, los que les muestro en pantalla. Y esa información es fresquita, o sea, hay ahorita registrado. ¿Sí, Luis? Profe, es que no me queda bien claro. Digamos que inicialmente nos dijo que clústeres son pues lugares donde venden pues generalmente los mismos productos y si yo no tengo, entonces el vecino me ayuda, ¿sí? Ajá, tal cual, sí, señor. Pero entonces, digamos, como decía Henry, entonces en Modelia, pues es un servicio, pero allá no se ayudan. Entonces, o sea, ¿tienen que ayudarse o eso no importa? Solo es que Sí, sí, vendan lo se mismo ayudan, se tienen que ayudar, es condición de de trabajar en red clúster. tipo clúster, sí, es característica esencial. O sea que entonces eso de Modelia Y no, la porque allá zona lo que hacen franca. es como robarse Yo los creo que, yo creo, clientes. yo creo que por eso es que no están acá legalmente constituidos. Lo mismo podríamos hablar entonces, por ejemplo, del otro que les dije hace un momento en cuanto a los moteles, porque hay un sector en donde todo el mundo sabe que ahí quedan los moteles, sin embargo, pues no está registrado como una red, como un clúster. A diferencia de estos que les acabo de mencionar, que están legalmente constituidos ante la Cámara de Comercio, reciben capacitaciones y demás en donde se ayudan. Ustedes saben, por ejemplo, y yo soy testigo, ustedes van a alguna de estos otros lugares y si no tienen lo que ustedes necesitan, dicen, ya vengo, van, consiguen el producto y se lo traen a uno. Dígame si me equivoco, alguno de los que haya participado en alguno de estos clústeres, que haya asistido a alguno, y me corriges si me equivoco. Sí, Sí, de pero yo me acuerdo. canso de esperar y me voy. No, pero si es así, profe, si dicen así como se dice, no, ya se lo consigo. Sí, sí, y dicen, ya vengo, voy a la bodega y eso, y la bodega es que es el compañero del lado que tiene el producto, después lo traen, lo instalan y después entre ellos se arreglan. Realmente es el que tenga el producto. Sí, Jenny, ¿vas a Sí, pero decir se algo? lo venden a uno más caro. Sí, es que eso toca estarse moviendo por todo lado. Dicen por ahí, ven al marrano, o sea, ven a quién le pueden cobrar más, a quién le pueden cobrar menos, es curioso. Jefe, qué pena, profe. Eh, ¿Y las zonas francas no entraría? Pues las zonas francas están constituidas como en no, como las zonas bodegas francas y eso. son lugares exclusivas para la exportación. Entonces la zona franca es otro tipo de, Esa ¿cómo sería la llamarlo?, de organización. horizontal, ¿no? Eh, Ni siquiera red horizontal, porque en una zona franca tú encuentras de todo, desde carros, licores, juguetería, joyas, relojes.
Pero por eso Sí, harían es más de distribución. Esos son considerados que se centros de apoyan es para logística. trabajar y eso. Pues mira que ni siquiera es que se apoyen, se tiran duros esos berracos. O sea, allá es la competencia viva de proveedor, porque es que eso en las zonas francas, que es algo que yo critico mucho, es que se volvieron zonas de logística, que son zonas de logística que se encargan tanto de importar como de exportar. Entonces, al mejor postor es al que le terminan haciendo la importación o la exportación del producto porque vienen sin impuestos. Vienen, no, van sin impuestos y pues también llegan sin impuestos. Por eso es que se ponen a importar Porsche o como le dicen por ahí, el Porsche, los whiskies, los Rolex, las motos de altísima cilindrada, cosas como esas. Entonces, digamos que clúster ahí no se daría, pues no, que no hay, no son productos similares. No podemos comparar, por ejemplo, un Rolex con un Porsche. Y por otro lado, pues que ellos no se ayudan, de verdad, es que allá es salvaje. O sea, ustedes, el para el que ha trabajado en una empresa de logística se dan cuenta que eso allá tiran durísimo. O sea, ya es buscando el cliente como pirañas, dirían por ahí. Sale alguien que no, voy a importar tal producto, todos se le tiran encima. Hagan de cuenta cuando ustedes van, no sé, pues en el caso del Restrepo, cuando ustedes van a sacarse algún examen médico y todo el mundo sale, necesita radiografías, necesita esto, lo otro. O van por el centro, por la 19 y todo el mundo sale a ofrecerle gafas. Algo así. Entonces les estaba diciendo, bueno, esos son los clústeres, digamos, más reconocidos. Digamos que acá hay dos que salen de Bogotá, bueno, tres, el de las flores en la sabana, los lácteos en Ubaté, de hecho les recomiendo los quesos que venden allá son deliciosos, y Sopó. Sí, Jenny, cuéntame. Profe, en el tema de los clústeres que su merced comenta, cuando están registrados en industria de Cámara y Comercio, van Sí, bajo un lineamiento. Por ejemplo, sí, si tú vas al FNC, que es el Fondo Nacional de Cafeteros, ahí establecen unos precios, ahí ya es el valor agregado que tú le des al producto, ¿sí? Pueden ser el mismo producto, puede ser los mismos precios, pero ahí es el valor agregado, digamos, no baja las promociones y está ubicado geográficamente en un mismo punto. Lo mismo pasa con las flores. O también, si lo miramos en el tema, lo que su merced dice, en la parte de vehículos, ¿sí? Y repuestos. Cuando no es ujú, clúster, por ejemplo, el gremio de los salones de belleza. Si tú miras, dependiendo del salón de belleza, varían los precios, independiente del sector que se genere, porque si nosotros hacemos como una recopilación de información, los salones de belleza, aún no hay un gremio que lo represente o que diga, bueno, vamos a establecer un precio para el corte del cabello, como lo hacen con ujú. la carne. Si tú vas a una carnicería, te dicen, el kilo de carne te cuesta, no sé, 7.000 pesos. Si varía entre carnicería y carnicería es como de 100 pesos, tampoco es mucho, porque ellos sí hay un gremio que los establece los precios y le establece como las normas comerciales. Ya es como el valor agregado y eso va incluido en este clúster. Por eso la Cámara de Comercio trata que estos gremios los avalúen mediante representantes. Geográficamente segmentan los lugares para que no haya como dispersión en el tema legal. Básicamente es por eso. Vale, bueno, de hecho ahí tocaste dos temas. El primero es el tema de los gremios. No sé si ya les expliqué qué es un gremio, qué es un sindicato, ¿no? En algo. No, no, señor. No, bueno, básicamente, ¿qué es un sindicato? Es la reunión de varias personas que están a favor o en desacuerdo de algunas de las condiciones que se le brindan laboralmente. Todos conocen sindicatos, ¿verdad? Y si no, bueno, pues ya Sí, conocerán señor. cuando entren a diferentes empresas donde empiezan a consolidarse este tipo de organizaciones. De hecho, miren que estos sindicatos, no sé, pues traen sus cosas buenas y sus cosas malas. Para mí son malas cosas malas desde mi punto de vista, o sea, no piensen otra cosa, es lo que yo considero, pienso. Y es, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a México, si tienen la oportunidad de ir a México, se darán cuenta cómo los sindicatos acabaron con las empresas.
O sea, en México para ustedes montar una empresa, sea la que sea, tiene que tener sindicato. Si no tienen sindicato, los mandan a robar. O sea, les quitan todo. Entonces le dicen, ¿tiene sindicato? Listo, está bajo la protección del sindicato, pero si no, les quitan todo. Entonces, para mí era algo que empezó como una búsqueda de igualdad tal vez de condiciones. Hoy en día se convierte en lo que para mí se convierte siempre el socialismo. O sea, llegan al poder y ¡pum! Dominan a todo el mundo. Vean Venezuela, vean Cuba, vean China hacia la periferia. Y eso, así comienzan, bueno, los sindicatos. Eso era mi punto de vista, perdón si alguno lo ofendí. Eh, Luego de los sindicatos, la unión de varios sindicatos, bueno, primero un sindicato es la unión de varias personas. La unión de varios sindicatos genera un gremio. La unión de varios gremios genera una federación, que básicamente era lo que nos decía en un momento Jenny, que nos hablaba acerca de aquellas instituciones las cuales son regidas por un líder. En este caso, pues él, no sé, ustedes conocen muchas federaciones, ahorita digamos que no se me viene alguna a la cabeza, pero pues ya Jenny mencionó la de las flores y el del café, en donde pues las federaciones, y perdón por lo que voy a decir, pero pues es que ustedes saben que yo digo las cosas como considero, pienso son, y es que las federaciones se quedan con la plata de los otros, de los agricultores. Entonces son las federaciones, en este caso no hay red, porque son las federaciones las que administran como tal las mercancías de todos los demás, Fedegan, por ejemplo, el tema de los ganaderos, entonces son los que administran como tal estos bienes y son los que ponen precios en el mercado, que era muy lo que decía ahorita Jenny, o sea, ustedes van y encuentran que varía 100, 200 pesos, por ejemplo, el tema de la carne, ella nos daba ese ejemplo, pero así podemos con el café, que no varía mucho, el tema, no sé, del arroz, y así con diferentes cosas. Sin embargo, hay instituciones que están completamente desorganizadas, como nos decía ahorita también Jenny, y es el tema de los salones de belleza, porque ahí nos damos cuenta que eso también, ahí sí, bueno, es que realmente falta de acuerdo a si es academia, si ya es reconocida y demás, y si a ella es el valor agregado, que no, esta persona tiene buena mano, esta persona no tiene buena mano. Eso lo he escuchado mucho, sobre todo en mujeres, que por ejemplo que les cortan el pelo y no les crece o que se lo dañó. Entonces ya tienen como su persona de confianza y pues no importa lo que cobre, pero pues me deja el pelo bien. Entonces yo pago lo que sea suficiente y pues lo que nos decía ahorita Jenny, es como ese valor agregado, ese plus que da, a diferencia, digamos, de los clústeres en donde si hay competencia viva y entre todos se ayudan, o por otro lado, las federaciones que para mí pues no me simpatizan mucho. De hecho, gracias a estas federaciones que se generó por allá una vaina, no sé si ustedes escucharon el escándalo de agroingresos seguros, no sé si lo hayan escuchado o sepan qué es, o cosas así. Yo Gracias, Mario. no tengo ni idea qué es. Básicamente, pues que no se sabe quién, porque pues bueno, ya acusaron a alguien, pero pues se presume la inocencia siempre de la persona, eso siempre hay que tenerlo claro. Por eso ustedes cuando ven en noticias dice, capturó a presunto ladrón que cogieron con un cuchillo que se lo estaba enterrando a tal persona. Pero es presunto, ¿por qué? Porque todavía no le han dictaminado un crimen, o sea, todavía no ha sido juzgado. Y hasta que no sea juzgado no se le puede decir que fue un asesino, que fue un ladrón, que fue un criminal, sino simplemente se le dice presunto, ¿bien? Para que ustedes también lo tengan claro y no lo embarren nunca por ahí acusando a alguien sin haber un juicio de por medio. Entonces se le dice presunto. Lo que pasa es que en la federación esta de agricultores y la de cafeteros, llegó, el gobierno destinó un muy buen dineral porque se buscaba hacer lo mismo que en Estados Unidos y en Europa y en otros países de primer nivel, donde se les decía, les doy tanta plata y ustedes compren todo lo que necesiten para agricultura, es decir, prácticamente vamos a subsidiar la agricultura en Colombia. Y esto estaba súper bien. Entonces, de este dinero, digamos que habían destinados, pónganle un valor de 100 millones por cada agricultor. ¿Saben cuánto le llegó a cada agricultor? Pónganle un valor, o sea, no me hagan sentir que estoy hablando solo acá al viento. Un millón. A los que les llegó 50.000 pesos. Ush. Y a muchos no les llegó. ¿Y quién se quedó realmente con este dinero? Parte de personas que estaban en federaciones, un ministro de ese entonces. Entonces, por eso es que yo les digo que con este tema, federaciones, gremios y sindicatos, pues no sé, es mi punto de vista. Algunos los amarán, algunos de hecho harán parte de ellos y tendrán su respectivo punto de vista. Y pues para eso existe algo que se llama negociación colectiva, que básicamente es como
las empresas y el Estado negocian entre ellos para adquirir las mejores condiciones para los trabajadores, supuestamente, pero para mí es que no es que ya, que no se note que no me agrada. Pero para los que lo tienen y demás, es completamente respetado. ¿Quién los vigila a ellos? De hecho, es que ellos tienen tantas prebendas, ellos, o sea, tienen tanto a favor. Eso es lo que me da mal genio. De hecho, la misma constitución política los deja. Ellos tienen derecho a aliarse, de hecho, tienen permisos sindicales, tienen una mano de cosas ahí que les permiten por el derecho a la, ¿cómo es que se llama eso? Tienen el derecho como a la unión, no sé, algo así se llama todo curioso. Eso se llama negociación colectiva, el caso. Sí, Mario. ¿La Superintendencia de Industria y Comercio interviene en esos procesos? Pues digamos en este Pues caso del ejemplo. ac- acá ellos son como entes autónomos, que sí, sencillamente son, acá serían más que vigilados, apoyados por el Ministerio de Trabajo. O sea, ellos son apoyados, es que ni siquiera es que tengan cosas como en contra, de verdad. No sé si alguno de ustedes está en un sindicato o conozca un sindicato y hable con alguno de ellos, les dan permisos sindicales, de todo, y ellos dicen, no, es que estamos buscando beneficiar a los trabajadores. Pues ese siempre es el de cómo comienzan todos, pero Sí, pues les no sé. dan Entonces, pues más allá trabajo de que los todo. vigilen, es como, sí, sí, es que son como esos privilegios que ellos tienen que sí, o sea, yo no les desconozco que han conseguido buenas cosas porque claro que sí, en el año 1820 al 1860 fueron los que nos consiguieron la jornada laboral que tenemos hasta ahora y pues que ya no se nos pagara por producción, sino por tiempo trabajado y, y, y ahí creo que quedó. Fue el 20 al 60. De ahí en adelante no, yo haya escuchado, no es que gracias a ellos, pues ellos son los que van a negociar. ¿Se han escuchado ustedes a final de año que hay alguien que se sienta a hablar con el presidente a ver de cuánto va a aumentar el mínimo? Ahí están los de los sindicatos, que ellos piden que se incremente, por ejemplo, un 20% y entran los empresarios y le dicen, no, no, ¿cuál 20%? Es con 5 y ustedes verán, porque si no, no puedo contratar a todo el mundo y me toca despedir gente. Entonces, pues ustedes decidan. Y esas son las negociaciones que escuchamos a final de año. Están los sindicatos, los dueños de las empresas y los dirigentes del país. Y eso se llama negociación colectiva, como ya les dije. ¿Por qué terminé? Sí, Jenny. Profe, el problema, pues uno de los problemas Jenny. principales del sindicato yo considero que es quienes lo representan. No lo representan, digamos, una parte administrativa con conocimiento legal, sino son empleados, colaboradores de bajo No, rango. y al contrario, es que sí saben mucho el tema legal, por eso es que No, constituyen los sí, sindicatos los berracos. no, no, o sea, me refiero es que hay, cuando Ah, no, sí, sí, se sí, sí, ya, Cuando ya entendí escogen el para dónde vas, sindicato, dale. digamos, yo trabajé en Eternit y el sindicato allá era muy, muy fuerte. Entonces, digamos, ellos escogían entre sus favoritos por las promesas que le hacían, más no por el conocimiento que tenían. En el momento que iban desarrollando sus actividades, el mismo gremio les exigía el conocimiento. Entonces, generaba un reproceso en las actividades. Por eso es que es bastante complejo el tema de los sindicatos, por las pruebas Sí, sí, absurdas que hacen, ¿sí? Porque si ellos están de acuerdo, toca, devuelven no son todo y muy es que eso me da viables. mal genio. Sí, sí, total. Gracias, Jenny. No, total, total. O sea, es que son muchas cosas. Pues que habrán quienes lo aman de verdad porque pues han sacado sus beneficios a raíz de eso en sus empresas y demás, pero pues, no sé, son puntos de vista, así como está el que dicen por ahí izquierda, derecha, blanco, negro, azul, rojo. Siempre habrán ambas posturas. Pero sí, claro que sí. Es ideal. Profe, una pregunta. Es que de pronto ahorita cuando decía que quién los vigila, bueno, digamos que ellos son como muy autónomos de acuerdo a lo que usted decía, profe, que podrían hacer tema de participaciones de lavado de activos, siendo que no son muy regulados, pues digamos que, No te entiendo. o sea, es decir, No, profe, porque ellos no en el caso de manejan las federaciones, recursos. O sea, ellos les dan el tiempo y toda esa vaina de permisos sindicales. no, no, profe, me Ah, refiero bueno, a las no, es que, federaciones que estábamos tocando. eso ya es otro punto. Como decíamos que son tan, como profe me estaba Bueno, explicando que bueno, ellos son como al tan comienzo te digo que autónomos. ellos no manejan recursos.
Es que ese fue el problema, por eso agroingreso seguro, y pues ya cada uno investigue por su lado cómo les fue con agroingreso seguro, toda esa plata, los pobres agricultores esperando su platica y para poder cultivar, comprarse sus máquinas, sus semillas, sus hectáreas, sus parcelitas, y que les haya llegado, a los que les llegaba 50.000. Entonces, pues entra desde el ministerio la plata, pum, de ahí ya se desapareció le llega a la de federación, se desapareció la otra mitad, le llegó luego a los gremios, la otra mitad del gremio, entonces al sindicato otro poquito, y ya después cuando le llegó al agricultor, no le llegó, y por eso es que hubo tanto escándalo y demás, y pues uno los entiende porque realmente pues uno, bueno, ya pues aprovechando que en este momento hay de muchas regionales, pues ustedes ya me dirán cómo es el tema de la agricultura, y siempre somos conscientes de que ellos no ganan el puro plata. Ellos, de verdad, yo los admiro, ellos se pegan sus madrugadas, van, mantienen todas sus tierras al día, producen y pues uno los ve que siempre andan en la misma cosa y pues las casas que sean las mansiones o todo eso, al contrario. Y de verdad que debería ser una de las, digamos, de los sectores más protegidos porque pues desde lo que más tenemos. Entonces, si garantizamos que nuestros colombianos se alimenten bien y demás, sí, hay gente que desde las 2 de la mañana y eso dependiendo del tipo de animal o de tierra que esté cultivando. Es una cosa, de verdad yo los admiro, o sea, creo que una vez lo intenté y casi muero ahí, o sea, muy pesado eso. Entonces, ya cada uno de ustedes juzga si le gusta, si no le gusta el tema sindical, gremial, o, por ejemplo, ustedes saben que existe el gremio, la federación de los dos, de las universidades, el PECODE. O sea, yo la verdad, no nada que ver. Es curioso. Bueno, vamos con las ventajas de un clúster, ya para avanzar un poquito. Entonces, bueno, básicamente que tienen información a la mano. En todo momento ahí están, los están actualizando y llega a la Cámara de Comercio. Bueno, ¿cómo vamos con esta red? Listo, ¿qué están haciendo? Venga, yo los capacito. ¿Necesitan importar alguna maquinaria? Yo les digo cómo, camine, les ayudo. Que necesita saber cómo se maneja la parte del flujo de caja, camine, yo le doy un cursito. Entonces empiezan a manejar proyección social, que básicamente es lo que hacen todas las universidades en cuanto a que generan cursos para las personas del común, personas que no tienen especialización ni nada, simplemente quieren adquirir unos conocimientos específicos. Eh, lo otro es que cuando van a desarrollar algún proyecto, entonces también la Cámara de Comercio los apoya que necesitan, vamos, le ayudo con el papeleo, profundizan mayores conocimientos toda vez que ya no capacitan a una sola persona, sino que los capacitan como grupo. Entonces, cuando ustedes saben que cuando hay un grupo es mejor porque todos tienen sus dudas. Entonces, pues, como son un grupo que conocen de su producto, entonces pueden participar entre todos y se vuelve chévere. Por ejemplo, ahorita yo hablando con ustedes de administración, ustedes son también administradores, entonces la conversación se vuelve chévere, se vuelve amena, diferente, por ejemplo, de hablar con alguien que no sepa nada de esto. Entonces así funcionan los clústeres, son personas que saben mucho de su rama y van y las capacitan con algo en especial y, o sea, esas capacitaciones son geniales. Yo trabajé con el IPES y de verdad es muy chévere. Eh, desarrollan programas de competitividad, pues como ya les dije, son empresas que se ayudan, pero a la vez compiten entre sí. Entonces, con el fin de no generar competencia desleal, como lo hizo, como les expliqué la vez pasada con los carteles, sino que lo hacen de buena manera. Entonces, es una competencia chévere, porque ustedes saben que la competencia a uno lo ayuda a crecer, bien sea en el área profesional, en el área, no sé, laboral. En todo eso, cuando uno tiene competencia, eso, de hecho, el ser humano es competitivo por naturaleza. Entonces, eso nos ayuda a mejorar. Se aplican espacios de networking, o sea, que se reúnen personas expertas a hablar de negocios. O sea, eso también es chévere. Alinear la oferta educativa con las necesidades empresariales, lo que les dije hace un momento, articular la oferta y la demanda, impulsar el desarrollo de iniciativas de valor agregado, les enseñan a crear cosas diferentes y pues como son personas que ya conocen del proceso, hay algunos que dicen hágalo así o de otra manera y es súper chévere. Y induce al desarrollo de la política pública para el mejoramiento del entorno de los negocios. Entonces, como ya están asociados directamente con la Cámara de Comercio, básicamente ellos saben cuáles son las necesidades y créanme que a este sector el gobierno le mete buen dinerito, o sea, no es un sector aislado como los otros, sino que acá el gobierno se mete la mano en el bolsillo
y pues la Cámara de Comercio se encarga de distribuirlo de manera correcta en cuanto a capacitaciones y todas esas cosas. Es bastante chévere. ¿Cómo funcionan? Entonces tienen una organización. Entonces, por un lado, tienen un consejo ampliado, el cual lo conforman varios líderes como tal de cada clúster, los cuales, por así decirlo, son los que llevan cierta trascendencia en el mercado y conocen bien cada uno de los negocios que allí compiten. Hay un comité ejecutivo que ya es algo un poco más pequeño, en donde solamente son personas, por ejemplo, si vamos a Unilago, encontramos que está por un lado celulares, por el otro computadores y por el otro software. Entonces acá se hacen comités ejecutivos de cada área para poder generar nuevas ideas de innovación. Se generan mesas de trabajo con una persona de cada área para poder aportar nuevas ideas y hay una secretaría táctica que básicamente es esa persona experta de la Cámara de Comercio que en todo momento les está ilustrando si están trabajando de manera correcta o incorrecta. Entonces, ¿quién puede hacer parte de un clúster? Ustedes dirán, profe, es que eso es difícil, toca tener palanca, toca tener una ayuda por ahí o algo. Entonces, la respuesta es sencilla y es, no cualquier persona puede ser parte de un clúster. Entonces, acá nos damos cuenta que hay cámaras, que hay una bicicleta, que hay un carrito, que hay una casa de dinero. O sea, cualquier persona que desee trabajar en conjunto, en red con otras personas en un mismo sector, puede ser automáticamente parte de un clúster. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Ir a firmar un documento que dice, Profe, yo me adhiero a las decisiones que ahí se establezcan. ¿Sí, Camilo? Porque no les a mí estoy se me congeló compartiendo. la imagen, se quedó en 20. Eh, ¿Y ahora? ¿Mejor? Sí. No, es que no se había congelado, se me había olvidado pasarlo. Lo que pasa es que yo a ustedes les estoy presentando unas diapositivas desde la plataforma, pero a la vez tengo las mías con la letra un poquito más grande acá por fuera, porque si no nos dirían por ahí, me saco un ojo leyendo eso, porque realmente es pequeño. Qué pena, o sea, cuando pase eso me avisan. Entonces les estaba diciendo, en una bicicleta, en un carro, en una casa, en unas personas. Y básicamente, ¿quién puede participar? Toda aquella persona que esté dispuesta a competir de forma sana, o sea, bajo un mercado de competencia perfecta. Para quienes no saben qué es un mercado de competencia perfecta, es que no hay ni monopolio ni duopolio, sino todo el mercado es el que establece el valor de los productos, por lo tanto no hay nadie que diga, por ejemplo, en el tema de no sé, del transporte público, algunos dirán, ¿quién pone el valor del transporte público? Pues directamente el dueño del monopolio y no uno. O quisiera saber si alguno de ustedes le han consultado si está de acuerdo con que le suban el transporte público y pues que esa decisión tenga injerencia, ¿no? No en el tema de las encuestas que hacen por ahí en noticias, Caracol o RCN, la urna virtual, en donde les pregunta, ¿está de acuerdo usted con el aumento del pasaje del transporte público? No en esas, sino en comités ejecutivos, comités técnicos, como les mencioné hace un momento, en los que realmente se toman decisiones. Como sabemos que no, entonces eso es un monopolio. De resto, en estas se supone que, y es muy cierto lo que nos decía Jenny hace un momento, y es que prácticamente ya los precios están estipulados y varías 100, 200 pesos. O sea, y si hablamos de productos ya de tecnología, pues no es mucha la variación de los precios. Uno siempre se encuentra con cosas similares. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, es algo interesante, no tenía Bien, profe, conocimiento. bien. Vale, listo. Entonces sigamos. Pues, si ustedes ven que voy muy lento, me dicen, porque ustedes ven que yo me emociono y empiezo a hablar con Lora. Entonces, actualmente hay 17 iniciativas cluster. Estas sí son a nivel nacional. Entonces, pues aquí están, que están mencionadas. En primer lugar, tenemos las de turismo de negocios y eventos. De hecho, ese es uno de los sectores que más vende en Colombia. Fue tanto lo que vendía que tocó suspenderlo. No sé si ustedes sabían que tocó suspender el turismo en Colombia. No por el tema de la pandemia, antes de la pandemia, hagamos de cuenta que estamos en 2019, donde todo el mundo estaba feliz de turista viajando y demás. ¿Saben por qué se suspendió este tema? Por los daños Sobre ambientales. todo en Cartagena. No, digamos que acá todavía no estaban dañando el ambiente, pero pues sí estaba pasando algo por ahí en las zonas Porque costeras, se sobre todo en las estaban zonas costeras, sí. manejando malos recursos, o sea, los lugares creo que ellos tienen permitidos para las bici, para como turísticas,
ellos tienen que pagar cierto gravamen, por decirlo así, para que pudieran utilizarlos Ujú. y no estaban generando los pagos, estaban pasando por encima, aparte de eso, a los indígenas que vienen en ese sector y protegen las zonas, no les estaban dando los abonos o acuerdos que habían generado ellos para que pudieran ingresar a estos lugares. Entonces estaban incurriendo en ilegalidades, estaban entrando a territorios indígenas que para los turistas son muy llamativos y es lo que más Ujú. trae la afluencia de personas. Sí, de hecho, ya estaban invadiendo incluso reservas naturales, las cuales estaban Hasta prohibidas por un lado. el parque de Tayrona, había muchos y las estaban contando, y hay una empresa turística que estaba ya como tal generando un hotel en uno de estos lugares, siendo Sí, prohibido. habían unos que eran muy conchudos. Sí, es que hay unos que son... Uy. Jenny, ¿vas a decir algo? ¿No? Bueno, adicionalmente a eso, lo que nos acaba de decir Catherine, había también otro tipo de turismo que también estaba dando mucho, pero mucho ingreso para Colombia, pero pues que tocó suspenderlo porque también estaba generando daño, no tanto al ambiente, sino a la imagen del país. Y tenía que ver con el turismo sexual, entonces estaban viniendo los extranjeros, contrataban un yate, se llevaban mujeres y hombres en ese yate para puro turismo sexual. Y después lo regresaban, tome su paga, chao, te cuidas, dirían por ahí. Entonces, ese también, ese de hecho fue quitado de todo. O sea, el otro, digamos que mientras que se restauraba y demás. Pero este en especial se estaba generando esa mala imagen que estaban viniendo a ver acá, dirían por ahí, puro placer. Y digamos, placer, pues no del que deberían de hablar de Colombia, sino pues de otro que no era tan chévere. O bueno, pues va a variar dependiendo de los de vista, claro que sí. La otra iniciativa clúster que hay a nivel nacional es la del software y tecnologías de la información, pues que ahorita se está, como les dije, se le está invirtiendo un dinerito ahí importante a la tecnología, sin embargo no es el suficiente, ni siquiera es un valor respetable, pero pues dirían por ahí, de estar metiendo 0 pesos, o ya estar metiendo una platica, pues ya podemos estar hablando de una inversión importante. Adicionalmente a eso, tenemos entonces también las de prendas de vestir. Entonces, pues ustedes saben que acá en Colombia se hacen muy buenas telas y ya se están exportando, se están haciendo prendas de vestir que son muy reconocidas. A la gente le está gustando las telas de Colombia porque son muy resistentes y de buena calidad. Anteriormente traíamos mucho telas de lo que era Turquía, todo lo que eran los países del Golfo, pero pues ahora con las telas producidas acá en Colombia, digamos que se ha generado un buen clúster. Tenemos de joyería y bisutería. La verdad, no recuerdo ahorita qué es bisutería. ¿Alguna me recuerda? Yo sé que alguno de ustedes debe saber, pero Pizzería no son me acuerdo. joyas y accesorios, profe. Ah, vale. Accesorios. Entonces, joyería y accesorios tendríamos por acá. Por otro lado, tenemos el de cuero, calzado y marroquinería. Este sobre todo está ubicado en Bucaramanga. Allá es donde mayor está concentrada, digamos, la mayor cantidad de fábricas encargadas de elaborar zapatos, los cuales de antemano les digo son de muy buena calidad porque todos son hechos de forma manual, artesanal, bajo las técnicas conocidas acá en Colombia y resultan ser zapatos muy buenos. El problema con Colombia que es que somos muy marquilleros, entonces si vemos que no es de marcas reconocidas y por otro lado, entonces no la compramos, pero realmente esos zapatos son muy, pero muy buenos. Y sobre todo los que generan allá en Bucaramanga, porque lo que les digo, manejan una técnica artesanal o de máquina y pues los distribuyen alrededor de Colombia. Tenemos el de cosméticos, comunicación gráfica, pues esto también se ha estado moviendo bastante, el tema de todo lo que es, yo sé que ustedes lo vieron haber escuchado en su momento y tal vez sepan la respuesta, pero pues es el tema de la economía naranja. ¿Ustedes saben qué es economía naranja? Porque el presidente electo, el actual, fue el que entró proponiendo eso. ¿Ustedes saben qué es? Va la construcción de ideas de innovación, va más que todo a la se aplica más a la generación que tenemos hoy en día. Digamos, incluso en industria y comercio ya están relacionando las empresas, es como la innovación, como la creatividad, sí, que hay, incluso de ahí están saliendo como
como los cosas esos que salen hablando, como los Twitter y esos, va más relacionada como a eso, como a la parte intelectual, al conocimiento. Va Vale, claro relacionado que a los sí, va relacionado a favor de todo lo que serían los conocimientos desde el punto de vista de la creación de todo lo artístico, música, baile, danzas, todo eso. Entonces se le empieza a premiar. El presidente dijo, vamos a apostarle un poco a lo que son los conocimientos de este tipo, porque solamente se le habla de tecnología, industria, turismo, pero que hay de el arte, la música, todo ello es economía naranja. Y va de la mano con la comunicación gráfica. Todo es que ustedes saben que también el arte, el hecho de hacer esculturas, pintar y demás, tiene que ver mucho con lo que es la economía naranja. Por otro lado, tenemos el clúster de la salud, pues ustedes saben que, y pues para nadie es un secreto que la salud muchas veces se convierte en un negocio. Entonces ya tenemos las EPS, entidades promotoras de salud, el CISBEN y por otro lado las privadas que son las IPS. Que ustedes dirán que eso es bueno o eso es malo. Les digo algo en el sistema de salud a nivel Colombia es el mejor sistema de salud, es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Ustedes dirán, pero es que a mí no me atienden y demás. Les hago una pregunta, o bueno, les doy primero un punto de vista. Todos ustedes son testigos de que independientemente de que sea contributivo o subsidiado, tienen, mm, ¿cómo se llama esto? Tienen cobertura en salud. Que somos más los que damos contributivo y somos menos los de contributivo, más los de subsidiados, sí es cierto, pero todos contamos con una afiliación. Que la cita se les demore de especialista 3 meses, 6 meses, un año, es otra cosa, pero pues todos tenemos cobertura. Tenemos energía eléctrica. eh, Acá hay algo que es muy importante resaltar y es que ustedes saben que nosotros abastecemos de energía a Venezuela, ¿sí sabían? Nosotros somos los que le ponemos la luz a Venezuela Sí, señor. y Venezuela que nos da a cambio. No sabía. Venecos. Mm, No opinaré. Aparte de eso, ¿qué nos da Venezuela? Petróleo. No, nosotros tenemos buenas reservas de petróleo. Tiene que haber algo que nos den ellos. ¿Y el ¿No? armamento incluye? ¿Influye, perdón? El Claro que en armamento no lo realidad damos nosotros a Estados Rusia, Unidos. sí, exacto. No, no aplica. No. ¿Ustedes por qué creen cuál es la causa entre que para que Colombia y Venezuela nunca se hayan peleado? Que son como dos, ¿cómo es que se llaman? Los chihuahuas, ¿cómo se llaman? Sí, son los chihuahuas y los pincher, estos perritos que son mitad temblores, mitad ladridos. Son los chihuahua y los pincher, creo. Esos que ladran más de lo que hacen. Eso, así son el presidente de Venezuela y el de Colombia. ¿No se han dado cuenta que me está invadiendo el territorio, mandó tal cosa, pero nunca pasa nada? ¿No les ha llamado la atención eso? Básicamente porque Venezuela a nosotros nos da la gasolina. Pues dicen, pero es que tenemos petróleo y la gasolina es cara. Por eso, porque nosotros no ponemos la gasolina. La transformación, nosotros no tenemos refinerías, tenemos, bueno, sí tenemos dos pichas, o sea, dos vainas donde refinan la gasolina, ustedes tanquean su carro, su moto, les da unos 5 kilómetros de autonomía y vayan y cambien su motor porque se ha dañado. La gasolina como tal, limpia y demás, la traen desde Venezuela. Allá en Venezuela ustedes pueden, antes digamos de lo de Maduro y eso, ustedes podían tanquear perfectamente con $1. Y acá pues sabemos, bueno, $1, 3.000 pesos. ¿Quién tanquea con 3.000 pesos? El caso, ¿cuál es el problema con esto? Que en Colombia sí tenemos, de hecho, una de las, ¿cómo se llama esto? Una de las, ay, se me fue ahorita el nombre, el, el de la acaba de decir. Mm, Bueno, que transforma la gasolina, se me acabó de ir la refinería. Tenemos una de las refinerías tenemos la refinería más grande de todo el mundo, no sé si ustedes sabían, la refinería de gasolina más grande del mundo. De hecho, es tan grande y lujosa. ¿Ustedes saben cuál es el edificio más grande y lujoso de todo el mundo? No es la refinería.
¿El ¿Sí lo Burj han escuchado? Khalifa? El Burj Khalifa actualmente están construyendo otro mismo ahí en Dubái, pero pues sí, el Burj Khalifa. ¿Saben cuál es el edificio Burj Khalifa? Los demás. ¿Han visto Rápido y Furioso 7? Es uno, Una escena en donde están en un carro Toretto y pasa de un edificio al otro. ¿Sí lo han visto? Sí, señor. Ese es el Burj Khalifa. Ah, El Burj Khalifa es el mismo edificio que tiene perillas en oro, que tiene cajeros en oro, que muchas de las cosas están hechas en diamante. Ese es el Burj Khalifa. O sea, es un edificio excéntrico para personas con mucho dinero. También es un hotel, centro de negocios, entre otras. Ese es el Burj Khalifa, un edificio supremamente lujoso. ¿Han visto, no sé, ustedes en las redes sociales un video en donde hay gente que mete la mano a sacar un lingote de oro? ¿Sí han visto? Sí, sí, señor. Ese es el Burj Y el que Khalifa. se lo saque se lo... Entonces, sí, sí, literal, se lo puede llevar. Si usted puede sacar el lingote de oro, es suyo. Ese es el Burj Khalifa. Ustedes saben que nosotros en Colombia tenemos un edificio que cuesta 3 veces más que el Burj Khalifa. Y el Burj Khalifa es el edificio más lujoso de todo el mundo. no, Sí, ¿cuál edificio es? No será el se los voy a Bacata. presentar. No, señor, ni siquiera el Bacata es tan lujoso como ese. De hecho, No, no, es acá en es la Bogotá. refinería, no, se llama Reficar. Es la refinería más grande de todo el mundo, la cual nunca entró en funcionamiento y tuvo el escándalo de Odebrecht. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí han escuchado ese escándalo o estamos mal de escándalos? Sí, sí, Solamente sí. nos damos el escándalo de la vecina que se agarró con el marido. Ese es otro escándalo. El escándalo de Odebrecht con Reficar, bueno, edificio no, la refinería que costó 3 veces más que el Burj Khalifa, todavía no se ha terminado y no entra en funcionamiento. La refinería más grande del mundo, en donde se supone pues ya no tendremos que decirle a Venezuela que nos venda la gasolina, sino que nosotros la transformamos. Entonces ven que acá dice energía eléctrica porque tenemos hidroeléctricas. Tenemos una de las hidroeléctricas más grandes con las que abastecíamos a muchos países, bueno, a muchos países no, a Argentina, a Venezuela en energía y nosotros la vendimos, el presidente anterior, pero ahí sí nadie decía nada, todos lo amaban porque firmó la paz. ¿Se recuerdan cómo se llamaba esa refinería? Esa refinería no, sino esa hidroeléctrica. mensaje. De lo que se generaba después de 3 meses de producción de Isagen, por eso la vendían, por ese valor, para generar vías 4G. ¿Saben qué es una vía 4G? Los veo mal de escándalos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que leer, dijeron por ahí. Esas no son las vías como, digamos, arterias para transportar mercancía y productos. Vías de cuarta generación en donde la iniciación iba a ser acá en Bogotá, Colombia, en donde todos los carriles de Colombia, todas las avenidas principales, iban a tener 8 carriles de ida y 8 carriles de regreso. Para los que son de Bogotá, díganme en dónde ven esas bellezuras de carreteras de 8 carriles de ida Intentaron y 8 de hacer regreso. el En ingreso a sueños. No, que Bogotá. estén hechas, que estén hechas. Ah, no, de hecho no. No, Estructuradas ¿verdad? como tal, no. Están como Entonces, ¿qué implementando. pasó? ¿Qué habrá pasado con las vías 4G para lo que se vendió Isagen? Todo se metió al posconflicto, a la firma de la JEP. Y eso. Entonces, supuestamente quedó ahí, después entonces destaparon que había corrupción en la JEP, entonces, bueno, ustedes ya saben, ven, es que hay que leer más escándalos, muchachos. Eh, entonces, toda esa vaina pasó, em, y por eso actualmente tenemos una hidroeléctrica la cual pretende abastecer a países centroamericanos, o sea que así como Venezuela depende de nosotros de energía, hayan otros países que dependan también de eso. ¿Cuál hidroeléctrica es? ¿Tampoco? ¿La nueva? ¿La que salió la Sí, última? sí, sí. ¿Cómo Hidro- se llama la nueva? No, no, sino... ¿O sí? Empieza por Estoy... hidro. Empieza por hidro, Yo te lo soy tengo. irritado. Tuango. Hidroituango, sí. Hidroituango. Eso es, esa es la hidroeléctrica con la que se pretende abastecer a 3 países más de energía eléctrica. ¿Que será bueno o será malo? Ya juzguen ustedes de acuerdo a las necesidades o los lugares en los que ustedes vivan. Eso va a depender siempre de a quién beneficia y a quién perjudica, pero pues esa es la idea a un futuro. Por eso tenemos clúster por ese lado. María, ¿vas a decir algo? Ya me olvidó lo que iba a preguntar hace rato. Ante todo, la sinceridad, María. Bueno, entonces tenemos otro clúster que básicamente tiene que ver con la gastronomía. Ustedes saben que nuestra comida también es apetecida en el exterior, gusta bastante.
Por otro lado, la música, pues ustedes saben que tenemos artistas reconocidos. A ver qué artistas me dicen que sean reconocidos a nivel internacional. Juanes, Carlos Vives, Shakira, Juanes, Shakira, Vives, dándolo por Shakira, ¿quién ganar. más? Cepeda. Los Cepeda, Ese es también metan los reggaetoneros, reggaetoneros, eso suena en todo lugar. eh, ¿Quién? J Balvin, Maluma. Esos, esos son de acá. Bueno, Carlos Vives no es tanto de esta onda, pero sí, ellos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos clúster de música, porque básicamente acá están viniendo, sobre todo a Medellín, a crear música reggaetón. Y pues ustedes saben que eso es lo que está pegando ahorita. Independientemente de lo que les guste o no, pues es la realidad. Tenemos el tema de los lácteos, como ya les mostré, en Sopó y en... Ay, se me fue el otro. Y en Ubaté. De hecho, Fíjate. si ustedes no han ido, vayan, de verdad son muy buenos. Y los quesillos que venden por allá son buenísimos. Los farmacéuticos, ustedes saben que acá tenemos muchas empresas que se encargan como tal a la investigación de mercados con respecto a lo que son los medicamentos. Entonces, pues eso se distribuye muy bien acá. Igual ustedes saben que el tema de la salud es un negocio, entonces se crea el producto, luego entonces que el genérico y demás, pero acá lo que es investigación en cuanto a eso, de verdad, tengo varios amigos que trabajan en eso y de verdad ganan muy bien, por un lado, y por el otro, pues se dan cuenta uno que surgen muchos medicamentos que uno ni siquiera conoce, y ahí es donde empezamos a ver, por ejemplo, que van a donde los médicos y les dicen, vea, si usted promociona este producto mío, entonces hay comisión para usted. No sé si les haya pasado que ustedes vayan a alguna cita médica y le sugieran un producto el cual no da la EPS, pero pues que usted lo pueden comprar por aparte llamando un número. Eso no es malo ni nada, simplemente son productos que venden por aparte las farmacéuticas. Los servicios financieros, pues tenemos al dueño de los bancos. ¿Quién es el dueño de los bancos? Sarmiento. Sarmiento Angulo, entonces el dueño del Grupo Aval. De construcción, ¿quiénes son las familias duras en construcción acá en Colombia? Son dos. Uno que nunca terminó, casi no termina la 26 y el otro que es el dueño del D1. ¿Quiénes son? No, tampoco. Ese escándalo tampoco lo han oído, hombre. Los Nule, ¿no? Los Los Nule nubes, sí, y los de la 26. ¿Y quiénes son los Los otros? lunes, el carrusel de contrato. Sí, esos son San- unos. ¿Y quiénes? Y los, bien, por ahí lo iban a decir. Santo. Sí, Los Henry, los Santos. Santo Domingo son los otros. Son los que construyen a lo loco por todo lado. O sea, ¿para qué? Pero los Santo Domingo no se les ha caído ninguna obra. Y los lules son los de los puentes, los de la 26. Todos ellos, mejor dicho que ustedes ya saben. Mm, Y el último que es logística y transporte. Empresas de logística que ustedes conozcan. DHL. No, eso es más Interrapidísimo. Panalpina. de- Copetran. no, no escuché. La Copetran. verdad, no sé a qué se dedica ella. No sé Copetrán a qué se dedica, la verdad. De Pues tengo entendido logística, que sí, es tema de logística, envío de elementos y transporte público, podríamos llamarlo de esa forma. No sé si aplique en este caso, no, digamos pero que yo sí. hago referencia a empresas de logística, ellas que hacen, por ejemplo, Ah, Almaviva, que Servientrega. es la que importa los Porsche. Ay, siempre se me olvida cómo se pronuncia esta Panalpina. vaina. Diageo, el de los whiskies. Diageo, dejémoslo en Diageo. Si estoy mal, ustedes me corrigen. Esas son empresas de logística, o sea, las grandes, las que están ubicadas en las zonas francas. Y ya de transporte, pues ahí sí todas las que ustedes me dijeron, con Transhuila, con Transgar, con Transfulanito, con todas esas vainas con trans, eso. Y por otro lado, las de logística son las que les digo, las que están ubicadas básicamente en las zonas francas. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy bien, Bien. profe. Vale, entonces, pues a ser sinceros, ya, ya me hablé la voz porque vengo de otra clase. Entonces, como ustedes hablan tanto, voy a dejar por lo pronto hasta aquí. Me acuerdo en la siguiente clase y damos continuidad. Ni siquiera les pasé la diapositiva, ¿se dan cuenta? Vamos a quedar aquí, ¿listo? En las iniciativas de desarrollo clúster.
¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias? Sugerencia. Que Dilo, nos preste dilo, las dilo. diapositivas porque es que eso no se ve nada ahí, profe. Ahí está clarísimo. Está tan claro que ni siquiera yo que soy el que estoy Pero es que no presentando tengo las veo. lupa. Calcula. No, por eso te estoy diciendo, yo que las estoy presentando no las veo. Me toca abrir un archivo aparte. Listo, ¿algo más? No, igual yo las voy a subir a la plataforma, pero no van a durar muchos días cargadas, ¿listo? Entonces, para que estén pendientes y las descarguen o lo que sea. ¿Algo más que quieran decir, aportar? Leonardo, Feliz noche, profe, gracias. vale, Jenny, Chao. chao. Chao, Feliz Jenny. noche, profe, muchas gracias. Listo, Profe, ¿hay chao. tarea? Ah, sí, hay tarea. No, duerman bien y alimentense bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, feliz No noche. sé preguntas, no me preguntas. Sí, Gracias, profe. sí. Gracias, profe. Dejen la Vale, chao. pereza. Muchas gracias. Gracias.